Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y una vez más estamos aquí en este tiempo que es glorioso, porque es nuestro Señor Jesucristo hablando en nuestras vidas para que su imagen sea formada cada día en cada uno de nosotros. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de un tema donde podemos ver una vez más el amor y la misericordia de nuestro Padre hacia todos y cada uno de nosotros que somos sus hijos, para que estemos bien, para que vivamos bien y para que nos vaya bien, mis hermanos. Y es nuestra lección número 15 y lleva por título Cuidado. Fíjense qué importante, cuidado. Y vamos a empezar con nuestras preguntas a reflexionar. La pregunta número 1, y esta pregunta va para la hermana Lulú. Por favor, al terminar el discipulado, nuestra lección, les pido de favor que a quien les haya yo dicho, me manden ya sea por el chat que tenemos del grupo o si me lo quieren enviar a mi WhatsApp personal, me dan la respuesta a la pregunta que les haya tocado, por favor, ¿sí? Entonces, la pregunta número 1 para la hermana Lulú. Si Dios es un padre cuidadoso con sus hijos, ¿crees, hermana, que también debes de ser cuidadosa? Esa es la pregunta número 1. Pregunta número 2 para el hermano Gastón. ¿Qué tan cuidadoso eres tú con tu vida? Pregunta número 3. Esta pregunta va para el hermano Max. ¿Cuánto cuidado demuestras por los demás? Y notemos aquí algo, mis hermanos. Aquí nos pregunta, ¿cuánto cuidado demuestras por los demás? Aun cuando se la dirigía a una persona en particular, también todas las preguntas son para que nosotros mismos también nos cuestionemos y reflexionemos al contestar, porque aquí nos pregunta que cuánto cuidado demostramos con los demás. No nos dice con los que nos caen bien, con nuestros prójimos o con próximos o con nuestra familia o amigos, con los demás. Y eso es bien importante, ¿ok? Bueno, y nuestro texto a memorizar lo encontramos en Proverbios 27:18 y ahí en su manual, por favor, lo leemos todos. Dice, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. En esta versión que siempre les leo, la nueva versión internacional, el Proverbios 27:18 dice de la siguiente manera, el que cuida de la higuera, ¿qué va a pasar? Comerá sus higos, y el que vela por su amo recibirá honores. Y aquí nos está hablando precisamente de una acción y precisamente también de una reacción o una respuesta a esa acción. Y si nos damos cuenta es de que, ¿qué? De que hay un cuidado sobre de alguien o sobre de algo. Y al tener ese cuidado va a producir una consecuencia, pero obviamente es una consecuencia buena, agradable, porque dice que el que cuida de la higuera, ¿qué va a pasar? Va a comer higos, va a comer de sus frutos. ¿Por qué? Porque la cuidó y en consecuencia hubo una cosecha, hubo un fruto, hubo un producto. Y dice que el que cuida de los intereses de su amo va a tener honra. ¿Qué quiere decir? Que si cuida lo que le ha sido encargado, en consecuencia va a tener una recompensa. Y ahí nos damos cuenta qué tan importante es el cuidado, y en ese cuidado que nosotros pongamos va a traer como consecuencia, pero algo bueno, un beneficio más no un perjuicio. Amén. Bueno, empecemos con la lección. Cuidado, y aquí nos dice qué debemos de entender por cuidado, y dice que es esmero, interés, vigilancia. Dice que también se describe como solicitud, atención, observación.
En solicitud no es de que yo te pido algo, ser solícito quiere decir ser presto, ser pronto, el acomedirse, podría decirse, ¿sí? Entonces dice que el cuidado también es eso, ser oportuno, el ser presto para las cosas, tener una atención o estar observando, ¿sí? Bueno, continuemos, dice, alto, mire, oiga. Al leer o escuchar estas palabras, dice que nos ponemos en alerta, que debemos de ser cuidadosos con todo lo que vayamos a hacer. Y es cierto, ¿verdad? Cuando nos dicen, alto, cuidado, o perdón, mire, oiga, ya desde que nos están diciendo esto, nos sorprendemos o rápidamente nos ponemos alerta o activamos y ponemos atención con todos nuestros sentidos, porque quiere decir que nos quieren decir, nos quieren enseñar, nos quieren mostrar algo importante o incluso nos están diciendo espérate porque puede haber peligro cuando nos dicen alto, ¿verdad? ¿Ok? Y también nos dice lo siguiente, nos da también la sensación de que si no somos, ¿qué? Cuidadosos, podemos tener, ¿qué? Malas consecuencias. Es decir, si no ponemos esa atención, como nos decía en el párrafo anterior, si no observamos, si no ponemos ese interés, ¿qué va a pasar? Podemos traer, ¿qué? Una mala consecuencia al no oír, al no observar, al no pararnos, al no poner esa atención a lo que se nos está diciendo, a lo que se nos está instruyendo. En consecuencia podemos tener que una mala consecuencia o un mal resultado. Dice que el ser cuidadoso tiene relación con la mayordomía, que quiere decir lo que es ser mayordomo. En cómo nosotros cuidamos o administramos todo lo que Dios nos ha dado. Si recordamos en las lecciones anteriores ya también habíamos hablado acerca de la administración y que un mayordomo es un administrador ¿de qué? Pues de lo que se le pone en sus manos, lo que se le confiere, lo que se le da a cuidar. Entonces, precisamente, cuidado tiene que ver con eso, con mayordomía y con una administración. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos damos cuenta que vamos a estar cuidando, ¿qué? Todo lo que Dios nos ha dado. Y eso es a lo que el Señor hoy nos está hablando, que debemos de ser, ¿qué? Cuidadosos, que debemos de tener, ¿qué? Cuidado, pero ¿de qué? Absolutamente de todo, y todo lo que tenemos, mis hermanos, es gracias a Dios, ha sido dado por Dios, de tal manera que debemos de ser unos buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Pero para ser esos buenos administradores necesitamos ¿qué? Tener cuidado, es decir, poner atención, estar alerta, ser solícitos, estar observando y el estar vigilando todo aquello que el Señor nos ha dado. ¿Y qué es lo que nos ha dado el Señor? Aquí nos los dice: vida, familia, el tiempo, vocabulario, trabajo, etcétera. Les diría yo también, amigos, ¿sí? Muchos bienes que podemos tener, que si una casa, que si un vehículo o vehículos, como aquí también lo dice, el tiempo, y muchas veces no hemos sabido administrar el tiempo, no hemos tenido cuidado del tiempo. Y aquí sí los quiero llevar también a lo siguiente. A veces decimos que no podemos hacer alguna situación porque no nos alcanza el tiempo. Y seamos más concretos. Recordemos que Dios, nuestro Señor, tiene un único lugar y Él debe de ser siempre lo primero en todo. En nuestras vidas, siempre Él va a ser el primero en todo. ¿Y cuántas veces por no ser cuidadosos, ser buenos administradores con nuestro tiempo, hacemos otras cosas y no le damos el tiempo que debemos de darle a nuestro Señor?
Tan solo el estar escuchando las enseñanzas, estar el tiempo en el culto, el estar tomando el alimento que Él nos da a su debido tiempo. Y aquí podríamos decir, ¿verdad? Que cuando desayunamos tarde o que se nos pasa la hora de los alimentos, ya nos duele la cabeza, nos sentimos mareados, desgastados, cansados. Y verdad que hacemos todo lo posible. Y dicen, me voy a levantar temprano porque tengo que hacer determinadas actividades, pero tengo que desayunar porque si no desayuno a mi hora, me agarra dolor de estómago, me duele la cabeza o me mareo. Y ahí sí ponemos el interés. ¿Por qué entonces para las cosas del Señor no ponemos el interés que debe de ser? ¿Por qué no ponemos ese cuidado en el tiempo para estar haciendo lo que debemos de estar haciendo y que es la prioridad, que es nuestro Señor? Amén. Bueno, continuemos. Dice que Dios en su soberanía determinó el poder tener una relación de padre a hijo con nosotros. Vean ustedes qué hermosura. Que el Dios todopoderoso, el Dios viviente, el Dios que fue de Abraham y que es el mismo Dios de nosotros, el Dios de Abraham, de Moisés, de todos esos personajes que existieron y que lo vivieron, ¿sí? Y que ahora nosotros tenemos esa oportunidad también de vivirlo. Es cuestión que nosotros se lo permitamos. Ese mismísimo Dios, el que creó todo el universo, Él precisamente en su soberanía quiso que ustedes y que yo tuviéramos esa relación de padres a hijos. ¿Cómo es esa relación de padre e hijo? Me refiero a una relación normal y sana, no porque sabemos que hay otras que para nada, ¿verdad? No son las correctas o no son precisamente el ejemplo de amor, pero en una relación correcta, porque con Dios todo es correcto y todo es santo, recordemos. Qué hermoso que Él en su soberanía determinó que nosotros tuviéramos con Él esa relación de padre a hijo. Y cuando hablamos de ese tipo de relación, hablamos de una relación estrecha, de una relación de confianza, de una relación de cuidado y de un cuidado mutuo, ¿verdad? Que un padre cuida a su hijo. Aquí todos creo que somos padres, ¿verdad? Que cuidamos a nuestros hijos y que en su momento nosotros como hijos ahora también cuidamos a nuestros padres. Hay una relación de cuidado. Entonces, qué hermoso que en esa soberanía el Dios Todopoderoso determinó que nosotros tuviéramos esa relación con Él. Amén. Y dice que en esta relación tan hermosa, Él cuida de nosotros como lo dice en su palabra. Y en su palabra la encontramos en Primera de Pedro 5:7. Y en la versión que siempre les leo, que es Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: depositen en Él, ¿en quién Él? Pues en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y qué hermoso. Y con esto, mis hermanos, el día de hoy, si hay alguien que esté sintiéndose cargado por cualquier circunstancia que pueda ser una situación familiar, situación de salud, situación financiera, de cualquier índole. Hoy, a través de esta palabra, sean libres y que haya paz en sus vidas, que haya paz en sus corazones, pero sobre todo que vaya creciendo esa fe en nuestro Señor, porque Él nos está diciendo que depositemos en Él toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Entonces no hay por qué estar ansiosos, no hay por qué estar preocupados, no hay por qué estar estresados, porque cualquiera que sea la situación, Dios está en control de todo y Él es el que nos dice que en Él depositemos lo que traigamos, porque Él es el que va a cuidar de nosotros. Y les preguntaría a mis hermanos, ¿podremos estar mejor cuidados que con Dios? Nadie nos puede dar un cuidado como el que Él nos da, el Todopoderoso. Amén. Dice que Él nos cuida
Dios que cuida de nosotros y también establece en las escrituras. Pongamos atención, fíjese qué importante. Él establece en la escritura mandatos. Los mandatos son órdenes para que se cumplan, ¿sí? Y Él establece en las escrituras, en su palabra, ¿sí? Él establece mandatos para que nosotros cuidemos correctamente nuestra vida en el trayecto por esta tierra. ¿Quieres estar seguro? ¿Quieres tener éxito? Y que quede claro, el éxito no tiene que ver solamente con tener mucho dinero, porque eso no es el éxito. El éxito implica paz, implica finanzas sanas, el éxito implica armonía en la familia, implica salud, implica muchas cosas, mis hermanos. Pero ¿cómo vamos a tener una vida exitosa o una vida llena de bendiciones? Aquí nos los está diciendo, que Él nos da mandatos para que nosotros los obedezcamos, para que nosotros los cuidemos, ¿sí? Quiere decir que los observemos, y eso es lo que va a hacer que nuestra vida esté cuidada en todo el tiempo que nosotros estemos aquí en la tierra. La palabra de Dios, ¿sí? Por eso es importante que nosotros estemos en esa relación con Él, conociendo que Él es lo que nos manda, que nos dice, hijito, no hagas esto, hijito, debes de hacer de esta manera, hijito, no te convienen estas amistades, ¿sí? Y nosotros estar haciendo caso de lo que Él nos está mandando, y de esa manera nuestra vida va a estar cuidada. Nuestra paz va a estar cuidada y la imagen de nuestro Señor Jesucristo cada día perfeccionándose en nosotros. ¿Pero cómo? Porque estamos observando lo que Él nos está diciendo, estamos obedeciendo, y al obedecer nuestra vida está ¿qué? Cuidada, nuestra vida está resguardada. Por eso Él dejó mandatos para que nosotros vivamos de una manera segura y en paz. Amén. Dice aquí que ¿qué debemos de cuidar? Una pregunta muy importante, ¿qué es lo que debemos de cuidar? Y fíjense, podemos pensar que debemos de cuidar de las demás personas, de nuestra familia, que debemos de cuidar nuestro trabajo, nuestras pertenencias. Pero aquí el Señor nos lleva a algo más. Dice que debemos de cuidar de nosotros mismos. ¿Se han puesto a pensar, sobre todo cuando somos ya padres, y que eso se ve mucho en el mundo, y que dicen, mira qué buen padre o qué buena madre es, se olvida de él o de ella misma, con tal de que estén bien sus hijos, con tal de que esté bien su esposa, su esposo, su familia, etcétera? Esa persona se abandona a sí misma por las demás. Pero el Señor hoy nos corrige. ¿Cómo vamos a poder cuidar de otras personas si no estamos cuidados nosotros mismos? Una persona que está enferma va a poder cuidar de otra. Una persona que está en bancarrota va a poder sostener a los demás. No, debemos de cuidar también de nosotros, ¿sí? Y el Señor nos ubica, el Señor nos corrige. Y recordemos, y ahorita lo vamos a ver, porque es importante también que debemos de cuidar de nosotros mismos. Aquí nos dice, ten cuidado de ti mismo. Esto lo vemos en Timoteo 4:16. La palabra nos manda a que tengamos cuidado de nosotros mismos. Pensamos que cuando se nos habla de cuidar algo, se refiere a todo lo que está a nuestro alrededor. Y puede ser que así sea, y sí, puede ser que así sea. Pero en este verso se nos exhorta a cuidar de nosotros mismos. Veamos algunas de las razones por las cuales debemos cuidar de nosotros mismos. Y aquí lo vamos a ver. En primer punto, o en primer lugar, ¿por qué debemos de cuidar de nosotros mismos? Recordemos, mis hermanos, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Imagínense ustedes cómo el Espíritu de Dios va a estar morando en un templo
en un cuerpo que se encuentre menoscabado, podríamos decirse en ruinas o grafiteado, ¿sí? Eso no sería lo correcto. Ustedes se pueden imaginar cómo puede ser el Espíritu Santo. Empezando por ser el Espíritu de Dios, es algo sumamente santo y puro. Y algo que tiene esas características, con esas dos, ¿dónde ustedes creen que pudiera estar depositado? Pues nos podemos imaginar a lo mejor una cajita o algún lugar sumamente hermoso, sumamente pulcro, algo digno de lo que va a ser ahí depositado. Por eso es que nosotros, mis hermanos, debemos de cuidarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y al hablar de que nos vamos a cuidar a nosotros mismos, tiene que ver con todo lo que vimos anteriormente, que tengo que cuidar cómo hablo, que tengo que tener cuidado de cómo me comporto, tengo que tener cuidado de mi salud, tengo que tener cuidado de mi persona. Y con eso no quiero decir que tengamos que andar al último grito de la moda y con ropa de marca, no, definitivamente nada tiene que ver con eso, sino que hablamos de que nuestra persona debe de verse siempre limpia. No necesitas comprarte jabón Maja para estar limpio, con agua, con jabón Sote, que dicen que es muy bueno, también, ¿sí? Puedes andar limpio, que tu ropa esté limpia, que esté planchada, que esté pulcra, que andes bien peinado, ¿sí? Los caballeros, uñas recortadas, ¿cuántos caballeros a veces los vemos con uñas largas y para colmo tan mugrosas? Eso no es digno. Entonces son aspectos, si ustedes quieren, exagerados, pero tenemos un Dios de orden y un Dios sumamente pulcro. Y recordemos, este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y debe de haber cuidado desde nuestro aspecto físico hasta lo que también nosotros tenemos en el interior. Por eso es importante qué es lo que nosotros expresamos, qué es cómo nos comportamos, qué es lo que nosotros estamos también transmitiendo. Amén. También otro de los puntos por los cuales nosotros debemos de cuidarnos dice que es por la importancia de estar saludables y ser más efectivos. Esto lo encontramos en Daniel 1:8 y tiene que ver con lo que les había comentado. Por estar saludables y ser ¿qué? Más efectivos. ¿Ustedes podrían cuidar de su familia si estuvieran enfermos? Definitivamente no, ¿verdad? Imagínense cómo puede ser que una persona que está enferma pueda estar cuidando a otra persona. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos niños chiquitos, ¿verdad? Que tienen mucha energía y terminamos exhaustos, o en dado caso para los que tenemos padres ya grandes y que algunos a lo mejor pudieran estar postrados en cama, ¿verdad? Que se necesita mucha energía, necesitamos estar saludables porque requiere bastante esfuerzo físico. Entonces aquí nos los dice, debemos de estar saludables y también para poder ser más que efectivos. Cuidar nuestra salud y recordemos que la salud nos las ha dado Dios. ¿Cómo estamos administrando nuestra salud? Si estamos mal, ¿nos atendemos, nos cuidamos o ahí lo dejamos? O simplemente, aun cuando estoy saludable, no me cuido lo que debo de cuidarme y soy persona imprudente y que me expongo y por tal motivo puedo llegar a caer en alguna enfermedad o inclusive una enfermedad grave que me lleve a estar en cama o hospitalizado. Y creo que ahorita con la pandemia lo podemos ver, ¿verdad? Cuántas personas aún salen a la calle sin el cubrebocas, inclusive que siguen sin creer que existe el virus. Y eso es una manera de no cuidarse. Y aparte de que no se cuidan ellos, tampoco están cuidando a la gente que está a su alrededor. Amén. Y vamos a ver lo que dice Daniel 1:8. Dice,
Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Lean Daniel, es muy bonita esa historia y habla precisamente de Daniel y cómo él fue un hombre que se cuidó absolutamente de todo. Él estaba sirviendo en el castillo con el rey y a él le tocaba también de alguna manera de probar también los alimentos que iba a comer el rey, para que en aquel entonces pues primero pasaba por algunas otras personas para ver que realmente no fuera a estar mal el alimento o que tuviera un veneno porque quisieran atentar contra el rey. Pero Daniel fue alguien que se cuidó sumamente en todo porque él obedecía en todo a Dios. Y él inclusive cuidaba su alimentación y alimentos que consumía el rey, él no los consumía. Por eso es de que hizo por ahí un convenio con otras personas para que fueran otras las que probaran los alimentos, pero él no, para no contaminarse. Hasta en eso él fue cuidadoso. ¿Por qué? Por respeto y por obediencia en aquel entonces, como le llamaban a Jehová, que es Dios, ¿ok? Ahora bien, dice, el cuidado que debemos tener debe de abarcar unas áreas. No, aquí dice todas las áreas, o sea, todas las áreas de nuestra vida, y vamos a ver solamente algunas de ellas. El que veamos algunas no quiere decir que nada más sean esas. Aquí nos los está diciendo nuestro Señor, que debemos de tener cuidado en todas las áreas, ¿sí? Y primero, ¿qué es lo que vamos a tener que cuidar? Dice que nuestro corazón. ¡Wow! Esto es bien importante, mis hermanos. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Eso lo encontramos en Proverbios 4:23. Dice que debemos desechar de nuestro corazón el dolor que causan las heridas, el rencor, el resentimiento, la amargura, el odio, y cambiarlo por un espíritu y una actitud de perdón. Cuando nosotros no perdonamos lo que nos han ofendido, lo que nos han hecho, sea injusta o justamente, ¿sí?, como haya sido, el no perdonar, mis hermanos, eso nos lleva a estar atados. ¿A qué? Nuestro corazón se endurece porque hay rencor, hay amargura, hay dolor, hay resentimiento, hay odio. Y todo eso son frutos, pero de la carne, no del Espíritu Santo. Recordemos lo que nos dice en Gálatas, creo que 5:22, que los frutos del Espíritu Santo son paz, amor, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, dominio propio. Entonces, esos son los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos de la carne es todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario al amor? El odio. ¿Qué es lo contrario a la paz? Pues simplemente la intranquilidad, la incertidumbre, ¿sí? Entonces, esos son los productos de la carne. Por eso es que dice que debemos de cuidar nuestro corazón, que el momento que nosotros lleguemos a ser lastimados por alguna persona, por alguna circunstancia, debemos de cuidar nuestro corazón. ¿Duele? Sí, pero que no permitir que ese dolor haga un nido y que brote raíces de amargura, de odio, de venganza, ¿sí?, de todo lo que aquí nos está diciendo, de rencores, de resentimiento, porque definitivamente desde que ya eso hay en nuestro corazón, quiere decir que no lo guardamos, que no lo cuidamos, y ahora ya está, ¿qué?, contaminado. Y como lo dice, porque de él emana la vida. La Escritura dice, tal es el corazón del hombre, así es él. ¿Verdad que una persona amargada, resentida, rencillosa,
¿verdad que se le nota? Hasta en el aspecto, muchas veces sus aspectos son hostos, ¿no? Pero así, que hasta le da uno cierto miedo a acercarse a las personas, pero es por lo que hay aquí, porque de lo que hay aquí adentro es lo que se expresa, mis hermanos. Por eso debemos de estar, ¿qué? Guardando nuestro corazón. Que quede claro, no quiere decir que no vayamos a sentir lo que nos puedan llegar a hacer. No estoy diciendo eso. Obviamente, como personas nos va a doler, somos humanos. Pero lo que sí tenemos que hacer que ese sentimiento no quede ahí, no contamine nuestro corazón y haga que empiecen a brotar, sí, empiecen a salir raíces de amargura, de odio, de venganza, de resentimiento, porque cuando permitimos eso ya está contaminado, ya no cuidamos el corazón y definitivamente de lo que hay. Dice la escritura, de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Entonces, de lo que hay aquí, se va a ver acá. Eso es lo que vamos a estar hablando. Ahí se va a ver el fruto. ¿Sí, mis hermanos? Amén. También debemos de cuidar nuestros oídos. ¿Qué es lo que escuchamos? La palabra que escuchamos puede ser de bendición o pueden ser también palabras que nos causen dolor. La palabra dice que la vida y la muerte están en poder ¿de qué? De la lengua. Las palabras de la boca del hombre van a influenciar sobre nuestra vida si nuestros oídos lo permiten. Debemos de ser cuidadosos con todo lo que escuchamos. Nuestros oídos deben de tener un filtro para saber qué es lo que vamos a recibir y qué es lo que no debemos de recibir. ¿Cuántas veces estamos aniquilados simplemente por lo que permitimos escuchar de otras personas? Tan solo pongo el ejemplo en las mañanas. Muchos tienen la costumbre de que se despiertan y oyen las noticias, ya sean en la televisión o en la radio. Y digo, yo no estoy diciendo que no se esté informado, pero también hay de noticias a noticias. Muertes, balaceras, descabezados, que si está mal la economía, puras cosas malas. Y si te habías levantado de buen humor, nada más de escuchar todo lo que están diciendo, ya te abatiste. ¿Qué es lo que escuchamos? Y también cómo lo procesamos. Entonces debemos de ser cuidadosos con lo que oímos. Y eso solamente es un ejemplo rápido y muy sutil. Pero ¿cuántas veces permitimos estar escuchando el que nos digan eres una tonta, no sirves para nada, ay, a ti todo te sale mal? Todo ese tipo de circunstancias, no, mis hermanos. Debemos de tener cuidado con lo que oímos, ¿ok? También otro aspecto que debemos de cuidar es nuestra salud. Dice, no consiste solamente en que hagamos algo para estar sanos, sino el cuidado consiste en tener precaución. Ejemplo, lo que comemos, evitar comida chatarra, desechar hábitos que dañan nuestra salud, comer a cada rato o no comer a las horas adecuadas. Hacernos chequeos médicos sin que necesariamente estemos enfermos. Eso también es que ser cuidadoso. Y eso, aunque pareciera, ¿verdad? Que a lo mejor eso lo vemos mucho en el mundo y es correcto, pero vemos que Dios también nos los habla, mis hermanos. Entonces, si no teníamos el hábito de irnos a hacer un chequeo solamente cuando estamos enfermos, no. Hoy el Señor nos dice que debemos estar checando nuestra salud, el que si estábamos teniendo hábitos de nada más alimentarnos con comida que no es conveniente y que no aportan nutrientes o nada bueno a nuestro cuerpo, que eso lo quitemos y empecemos a comer cosas sanas, cosas que produzcan beneficio a nuestro organismo. Amén. También debemos de cuidar sobre todo nuestra vida espiritual.
Dice que debemos de cuidar el mantener constantemente nuestra búsqueda personal en comunión con Dios y con su palabra. No debemos dejar de congregarnos. Eso, bueno, cuando nos reuníamos en el templo. Ahorita no debemos de dejar de estar sintonizando en línea todo lo que son las enseñanzas. Y esto lo vemos que es común porque el Señor mismo nos los dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si tú cuidas de tu vida espiritual, estarás en comunión y no te olvidarás de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Eso nos lo dice en Deuteronomio 6:12. Nuestra vida espiritual, mis hermanos, es fundamental, así como es fundamental alimentarnos físicamente para estar sanos física y biológicamente, lo espiritual también. Recuerden que somos cuerpo, alma y espíritu. Y el Señor mismo lo dijo, ¿verdad? Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Y también dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ese es el alimento espiritual. Y aquí con nosotros, Misión Cristiana El Calvario, lo que sobra es alimento. Tenemos el adiestramiento, esto lo de los martes, Reforma Apostólica que también se las envío es el lunes, el miércoles tenemos el culto, ¿verdad? El sábado tenemos nuestro discipulado, el domingo tenemos nuevamente culto. Entonces tenemos la oportunidad porque tenemos un alimento fresco, un alimento vigente, un alimento que lleva todos los nutrientes para que nosotros estemos fortalecidos en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Dice que también debemos de cuidar nuestro aspecto personal. Cuidar de nuestro aspecto es importante porque con eso glorificamos a Dios. Fíjense que qué importante, aunque a lo mejor no lo habíamos pensado, ¿verdad? Dice que en esta área entra la limpieza de nuestro cuerpo y nuestras prendas de vestir que sean higiénicas. Dice, no se necesita tener grandes cosas para estar limpios y presentables. Ser pobre no es ser sucio. La pobreza no está peleada ni divorciada con la limpieza, que quede claro. Recuerda, tu aspecto dice mucho de ti. Y eso ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Imagínense cómo decir y cómo poder expresar o revelarles a las personas a Cristo a través de nosotros, todos chamagosos, todos sucios, todos casi en harapos, con ropa rota, mal planchada. O sea, Cristo no era así. Dicen que cuando Él murió, que hasta los mismos soldados se estaban peleando sus ropas. ¿Por qué? Porque era de lino fino y de una sola pieza. Estamos hablando de ¿qué? De una ropa buena, de una ropa fina, y no porque fuera de marca, sino porque era de pulcritud, porque era con excelencia, mis hermanos. Y aquí no necesitamos traer Armani, Guess, Gucci, Louis Vuitton, nada de eso. Aunque sean las playeritas, pero que estén limpias, que huelan bonito, el jabón Sote huele bonito y deja suavecita la ropa, se lo paso al costo, ¿sí? Que huela bien, que estén planchaditas. No necesitamos traer ropa de marca para vernos limpios y presentables. Nos dice también que hay que cumplir sus estatutos. ¿Cuáles estatutos? Los de Dios. Dice que podemos caer en el error de convertirnos en miembros de la iglesia, en asistir, pero solamente como una rutina los domingos o como una simple costumbre, y de olvidarnos en meditar en la palabra para cumplirla. A eso se le llama religiosidad, a muchos que van a la iglesia, al templo, pero por cumplir, como por obligación. Ay, sí, tengo que ir, si no se va a enojar Dios, ¿sí? Pero van por ir como
como los chamacos cuando van a la escuela nada más para que le pongan la asistencia y que no lo regañe el papá ni que el maestro les llame la atención, pero realmente ni están aprovechando el tiempo que están ahí en la escuela porque están distraídos con otras cosas. Y así pasan con muchos creyentes, nada más van por cumplir un compromiso, pero sin embargo no ponen atención, no escuchan lo que Dios habla en ese tiempo y mucho menos lo ponen en práctica, no lo ponen en obra, ¿sí? Dice, cuando se habla de estatutos se nos habla de mandatos que se deben cumplir, no son sugerencias, los mandatos de Dios no son sugerencias que tal vez podamos cumplir, simplemente son mandatos, mis hermanos, y un mandato es para cumplirse. Cuando entendamos que la palabra de Dios se debe de cumplir, obedecemos con amor, sin poner excusas ni peros, simplemente ¿qué? Las obedecemos. Y porque sabemos que el obedecerle a Él va a traer bendición a nuestras vidas. Y si Él nos manda algo es precisamente porque nos ama y porque nos está cuidando. ¿Verdad que ustedes como papás le mandan a sus hijos cosas que hagan o que no hagan, pero va implícito un cuidado? Si les están diciendo ustedes que deben de hacer ciertas actividades o ciertas acciones o que no las deben hacer, es porque los están cuidando, porque los quieren llevar por un camino de bien. Lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial. Dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Eso lo encontramos en Deuteronomio 12:32. Debemos de tener también cuidado con los siervos de Dios, y esto es bien importante. Dice, en este verso el apóstol Pablo agradeció a los filipenses el cuidado que expresaron hacia él. Es necesario que busquemos la oportunidad de cuidar de los siervos. Muchos de ellos pasan necesidades y nosotros no nos damos cuenta. Esto lo vemos en Filipenses 4:10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí los filipenses mostraron el amor de Dios hacia Pablo. Pablo fue un apóstol que la verdad fue de gran bendición para ubicar a la iglesia, para seguirla edificando. Pero mis hermanos, los siervos de Dios, llámense pastores, llámense los profetas, apóstoles, maestros, ¿sí? Todos ellos están dedicados a la obra del ministerio, de tal manera que es importante que se quite de nosotros todo ese pensamiento que a veces traemos del mundo y que pensamos que ellos se hacen ricos con lo que nosotros damos. Nosotros damos nuestras finanzas porque así lo dice Dios y habla de ofrendas, de siembras, de diezmos, de primicias y están establecidos en la ley de Dios, en las escrituras. Y nosotros damos, pero damos para el Señor. Y también está en las escrituras estipulado que cada cosa que se da está dirigido para determinadas cosas. Obviamente, si hay un templo, aunque somos creyentes y que Dios obra, pero el recibo de luz no lo paga Dios, ¿sí? No se lo mandamos al cielo ni baja Dios o un ángel y va a la Comisión Federal y paga la luz, o simplemente hace el milagro de que la tarjeta salga en ceros o en 10 pesos. El agua, la renta, si hay que pagar renta, el aseo, los papel higiénico, el jabón que luego llegamos a utilizar, y simplemente cómo se sostienen toda esa gente o todos estos siervos de Dios que están en exclusiva para estar llevando la palabra y para estar edificando a la iglesia. Entonces es algo bien importante y que nosotros debemos de tener bien entendido y que seamos libres de todos aquellos pensamientos que pueden estarnos limitando
tanto a cumplir la palabra de Dios como para también recibir bendición, porque dicen que el que da o el que aporta, ¿sí?, para algún ministerio, y si es un apóstol o profeta, bendición de apóstol o de profeta va a tener. Vamos a ser bendecidos. Dios nunca se queda con nada, mis hermanos. Y Él ve nuestra intención, Él ve nuestro corazón, y si nosotros tenemos cuidado de todas aquellas personas que están dándonos ese alimento, que están pendientes de nosotros, ¿sí?, el Señor nos los va a tomar en cuenta, porque finalmente no es que tú le estés dando exactamente a la persona, sino que tú lo estás haciendo porque entiendes que es un siervo de Dios, un trabajador de Dios, y le estás dando a Dios mismo. Y simplemente porque así está decretado, es un mandato del Señor y le estamos obedeciendo a Él. Que si pudiera haber algún mal manejo, ese ya no sería nuestro problema, es problema de la persona con Dios y Dios se encargará. Pero yo les puedo decir, hermanos, que al menos con nosotros no hay malos manejos, inclusive hay milagros, porque todos los gastos que implica son demasiados. Ahorita estamos en línea, imagínense todos los aparatos y no estoy hablando en mi caso, estoy hablando del templo, de la iglesia, de los otros programas, todo lo que implica cámaras, micrófonos, computadoras especiales, se tiene que pagar el internet, un internet de mayor capacidad para que pueda aguantar todo lo que se graba y para que sea una reproducción mejor. Entonces, todo eso lleva un costo. ¿Y de dónde? Pues obviamente sale de lo que nosotros le damos al Señor, porque finalmente también es para su obra. Y tener ese cuidado de esas personas que están al pendiente de nosotros, de que recibamos ese alimento. Amén. Bueno, también nos dice cuidado por los demás. Dice que cuidado es también sinónimo de interés. Filipenses 2, 19 al 22 y segunda de Corintios 8 al 16 nos dicen lo siguiente: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Un ejemplo de hermoso cuidado por los demás es el del buen samaritano. Dice, y cuidó de él. Lucas 10:34. Ahí yo les encargo que lo lean, pero a grosso modo, el buen samaritano es el que estaba una persona en un camino y estaba golpeada, lastimada, y ahí tirado, y pasaban las personas y lo veían y ahí lo dejaban. Sin embargo, pasó uno, lo levantó, lo llevó a una posada, dejó pagado y le encargó al de la posada de que lo cuidara, que lo alimentara, y él dejó pagado todo los gastos para que esta persona se recuperara y volviera a estar bien. A diferencia de los demás que lo vieron botado y ni siquiera fueron para levantarlo y ponerlo en un mejor lugar. El buen samaritano no solo lo levantó y lo llevó a un lugar seguro, sino que se procuró de que él sanara de sus heridas, pero que también fuera alimentado hasta que él estuviera bien. Entonces, ese es el cuidado al que nos lleva el Señor, tener cuidado de todos, y todos es inclusive de personas que no conozcamos, porque el de este samaritano no conocía a la persona que estaba ahí botada. Sin embargo, sin conocerlo, tuvo cuidado de él. Y eso es a lo que hoy el Señor nos llama, que tengamos cuidado no solo con las personas que conocemos o que amamos, sino de toda persona. Amén. Y ya por último nos dice que debemos también de tener cuidado, ¡uy, qué fuerte!, por el cónyuge. No es cierto, es broma, mis hermanos. Dice que se exhorta al esposo a tener cuidado de los suyos, eso lo vemos en Timoteo 5:8, y a las esposas a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, eso lo vemos en Tito 2:5. Y mis hermanos, sé que muchos de los, a veces de los conflictos o de lo que traemos aquí en nuestra mente o nuestro corazón,
son de situaciones que tenemos con la familia, en específico con la esposa o con el esposo. La escritura es hermosa porque abarca todas las áreas de nuestra vida. Y aquí, como vemos en estos versículos, y hay muchos más, habla de cómo es el que debe de amar el esposo a su esposa y la esposa al esposo. Cómo debe de ser un esposo y cómo debe de ser también una esposa. Entonces, es hermoso porque de ambas partes podemos ver que deben de estarse cuidando, que deben de estarse edificando y también corrigiendo, pero en amor. No que luego dicen, es que yo ya te dije y no te das cuenta. Y la otra persona se siente, porque tal vez la observación que le están haciendo es correcta. Lo que no es correcta es la forma en cómo se está diciendo. Y ahí es donde entonces está el problema, porque aunque podamos estar diciendo una verdad, la forma en que la decimos no es la correcta y lejos de que edifique a la otra persona, la lastimamos, la laceramos, la ofendemos. Entonces debemos de ser cuidadosos de cómo tratamos al esposo, a la esposa. Esposas, no sean rencillosas, no sean, como dice la escritura, esa gotera constante, ¿verdad? Que llega a molestar una gotita, una gotita, una gotita, una gotita. Y desespera los nervios. A veces las mujeres así somos. Y luego nos quejamos del marido, pero también, mujer, analízate cómo eres tú como esposa, qué es lo que tú le estás dando. Ah, pero es que él empezó, es que ese no es el amor de Cristo, no es de que quién empezó, ¿sí? ¿Qué te está diciendo Cristo de cómo debes de ser como esposa? Cuando tú empieces a cambiar, se tiene que haber una transformación también en el ambiente en el que tú te encuentres. No esperes a que los demás cambien. Los que debemos empezar a cambiar somos todos y cada uno de nosotros, porque nosotros somos los que estamos conociendo de Dios y tenemos que demostrarlo. Si seguimos igual, pues simplemente, mis hermanos, es como aquellos que nomás vamos a la clase para que nos pongan asistencia, pero que no aprendimos nada. Y así no estamos dando testimonio de ese Dios y de ese Cristo que es verdadero y que produce transformación en la vida de las personas y también en las familias. Pero debe de empezar por nosotros, porque somos nosotros los que estamos recibiendo directamente de su palabra, y hoy el Señor nos los está diciendo. Él tiene cuidado de nosotros y ahora somos nosotros que debemos de tener cuidado de todo lo que Él nos está dando. Y Él ya nos dio su genética, Él ya nos dio su revelación. Él se está mostrando a nosotros, nos está diciendo, mírenme cómo soy y así ustedes deben de ser. Entonces Él ya nos ha dado todo, nos da su palabra, nos dio su Santo Espíritu, porque es el que nos hace capaces de poder hacer todas las cosas. Entonces, cuidemos lo que Dios nos ha dado y pues demos nuestro testimonio para con todos los demás, pero sobre todo cuidémonos a nosotros mismos, cuidemos nuestro testimonio de que sea el correcto, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y pasamos a las directrices y nos dice que debemos examinar nuestra vida, nuestros actos a la luz de la palabra. No es examinarlos a la luz y compararnos con otras personas, mucho menos con las del mundo, porque entonces vamos a decir, no, pues sí voy muy bien. No, es que debo de examinar mi vida y todos mis actos a través de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas a las que les tenemos que poner cuidado y cuáles están descuidadas? Perdón, aquí cuáles le debemos de poner más cuidado y cuáles de plano están descuidadas. ¿Pero qué? Tenemos que hacer una radiografía, un ultrasonido de nuestra vida, un ultrasonido de nuestros actos. Pero ¿cuál va a ser el ultrasonido? La Escritura. A ver si es cierto que estamos bien,
que está descuidado o que sí hay cuidado, pero todavía le tenemos que poner más cuidado. La 2. Si deseas mejorar, pregúntales a los que te rodean, ya que muchas veces nosotros no vemos nuestros defectos. Preguntémosle, pero mis hermanos, preguntémosle a otros hermanos, otros que estén en Cristo, porque si ustedes le preguntan a alguien del mundo, pues tal vez les digan que están muy bien, o tal vez les digan las deficiencias, pero se los van a decir de la manera que los dice el mundo. Y aquí debemos de ser corregidos y ubicados, pero de acuerdo y conforme al diseño de Dios. Amén. 3. No te ofendas cuando algún hermano te exhorte a cambiar. Cambia tu actitud y reconoce tu error con espíritu de humildad. Y aquí, mis hermanos, les quiero comentar. Hay en ocasiones que hablo con algunos de ustedes y tal vez cuando yo les comento algo, yo tengo un tono de voz medio alto o a veces me apasiono porque a mí Cristo me apasiona y es algo que yo tengo que modificar, ¿verdad? Y tal vez pueda yo sonar muy fuerte, pero créanme que no es esa la intención, se los digo en amor. Y si en algún momento también digo algo y ustedes pueden sentir que es fuerte, mis hermanos, no es porque Connie se los esté diciendo, yo se los he comentado, yo no les voy a decir algo que Connie piense, tengo que hablar y porque es ya mi naturaleza que todo lo que yo diga es de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no puedo hablar algo que Dios no haya dicho porque yo le pertenezco a Él. Soy hija de Él y el idioma que yo hablo es el del reino de Dios. Y muchas veces, aun cuando nosotros hablamos de acuerdo al diseño de Dios, la palabra de Dios dice que es tan cortante como espada de dos filos y que penetra hasta el tuétano del alma. Por eso, aun cuando nosotros tratamos de hablarles de la manera más cariñosa, de alguna forma ustedes se van a sentir confrontados, se van a sentir a lo mejor violentados, pero no es porque nosotros queramos ofenderles, simplemente porque es con la palabra de Dios y la palabra de Dios es contundente y es el Espíritu de Dios el que los está confrontando, el que les está poniendo la verdad enfrente de ustedes, ¿sí? Entonces debemos de ser humildes al recibir esa palabra cuando nos están ubicando o cuando nos están edificando. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, recordemos que es la palabra de Dios la que está haciendo en nosotros la obra y que a veces también pueden decir, me anda espiando. No, nadie espía a nadie. El Espíritu de Dios simplemente es sabio y Él se manifiesta. Y uno puede estar diciendo algo, pero porque el Espíritu de Dios nos está diciendo, pues tú di esto, y entonces uno empieza a hablar y la otra persona se queda, pues, espérame tantito, ¿no? O sea, ¿por qué me dices eso? ¿Me estás espiando? ¿Me conoces algo? ¿Me lo dices al tanteo? ¿Qué? No, porque a veces, pues, ¿cuánto tiempo tiene que no los veo? No es eso, simplemente que Dios sabe de lo que cada uno tenemos necesidad y nosotros simplemente, tú y yo, somos instrumentos útiles de Dios para estar haciendo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues esa es nuestra lección hermosa y recordemos que todo lo que el Señor nos manda es porque nos ama, porque Él en su soberanía, Él quiso el tener una relación con nosotros de padre e hijos y como buen padre, Él va a estar cuidándonos. Y para cuidarnos, pues simplemente nos tiene que corregir, nos tiene que dar mandatos y nosotros como buenos hijos tenemos que estar obedeciendo. Amén. Bueno, vamos a orar y dar gracias. Bendito Dios, hoy te doy gracias, Padre Celestial, por esta palabra que tú has dado a nosotros. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra también que somos transformados, somos corregidos, somos ubicados.
Gracias, Padre, porque a través también de tu palabra podemos ver tu infinito amor que tienes para con nosotros. Gracias por esa soberanía tuya, porque aún siendo tan hermoso, tan grande y el Todopoderoso, y como bien lo decía David, ¿qué es el hombre para que tú te fijes en él? Padre, tú has tenido a bien el querer que nosotros tengamos una relación contigo de padres e hijos. Gracias, Padre, gracias porque no podíamos tener mejor Padre que no fueras tú. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias porque tienes especial cuidado de todos y cada uno de nosotros y que podemos ir confiadamente a ti, Padre, tanto para alabarte, para exaltarte, pero también para sentir ese consuelo, ese refugio dulce, cálido y sentirnos seguros, Padre, ante cualquier circunstancia, porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias por ser ese dulce cobijo. Gracias, Padre, gracias, pero sobre todo, gracias por cada mandato y cada estatuto que tú has dado a nuestras vidas, porque es para que nosotros vivamos y vivamos bien. Gracias, Señor, gracias, porque todo lo que tú has hecho es perfecto y en todo vemos tu infinito amor para hacia con nosotros y la humanidad. Hoy te bendecimos y te adoramos y te damos gracias por todo lo que tú nos das, bendito Rey. Gracias y por quién eres tú y por lo que haces en nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les agradezco y el día de hoy que el Señor ha hablado a nosotros en ese sentido, pongamos por obra todo lo que Él nos ha dicho y si también hoy ha hablado a ustedes y a sus corazones y respecto también a las finanzas y al cuidado de los siervos de Dios, ustedes si gustan pueden hacer llegar sus ofrendas, sus siembras, lo que ustedes, lo que Dios ponga en sus corazones para que entonces se esté enviando y estemos también ahí cumpliendo lo que el Señor también ha hablado. Sí, mis hermanos, bueno, les bendigo y que tengan una linda semana. Hasta la próxima.